Comenzamos nuestro encuentro número 7 sobre esta invitación a la lectura del Apocalipsis. Bueno, muy bien, y hoy recibieron dos PDF. Un PDF se refiere a las cartas en conjunto y el otro PDF es el texto de las cartas, del cual no vamos a leer todo el texto, pero hay ahí algunas indicaciones y sobre todo el modo de ponerlas en tablas ayuda mucho a entender cómo están pensadas esas cartas. Luego ustedes en casa con tranquilidad las leen, van viendo, las comparan unas con otras para tratar de sacarles un poquitito más de jugo, ayudados por esta tabla que les va a servir positivamente como un modo de acercarse a las cartas. Miren, sobre las cartas hay bibliografía específica y muy buena. Un libro que lo comentaré, digamos, en general, porque lamentablemente no está en español, es un clásico, pero está solamente en inglés, que es el de Ramsay. Es un libro de principio del siglo XX, 1910 me parece que es. Pero es realmente una maravilla. A tía Azucena, que no tiene problema con el tema del inglés, es un libro que se consigue además en internet gratuitamente y les digo que vale la pena si quieren profundizar un poquitito más en las cartas. Y después otro que es uno... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Después vas a ver que luego lo cito y tienes ahí la referencia escrita, no te preocupes por eso. Después que se llama El Apocalipsis de la Iglesia, es un librito muy barato y es una obra de un investigador español que vive en Italia, de la editorial es de Esclí. El libro es El Apocalipsis de la Iglesia y el autor es Ricardo Pérez Márquez. ¿Por qué lo menciono? Porque es bibliografía moderna, nueva. Este libro tiene menos de 10 años y realmente es un lindo análisis de las cartas. Le falta para mí, obviamente, porque esa es mi teoría de lectura, le falta entender el gran papel que cumple la mujer esta Jezabel en el medio de las cartas. Pero bueno, lo siento, como no me pidió colaboración, no tiene mi teoría de lectura. Pero es un muy lindo libro y se los recomiendo. No lo podemos conseguir. Este se consigue en Amazon, yo lo compré por Amazon, Yo lo compré por Amazon, sí, se consigue y es muy ¿Qué aporta? ¿Cómo? ¿Qué aporta? Bueno, es una bibliografía específica sobre las cartas y explica una por una los símbolos, las relaciones con el Antiguo Testamento, tan importantes precisamente en las cartas. Así que bueno, lo que yo doy... ¿Por qué mando toda esta bibliografía? Bueno, porque lo que yo doy es apenas una aproximación a la lectura. Realmente las 7 cartas, aunque son muy breves, ustedes piensen que ocupan nada más que 2 capítulos, las 7, y las llamamos además cartas un poco, digamos, les queda grande el título de cartas, porque son breves esquelitas, pero de una riqueza y sobre todo la unidad de esos textos, ¿no? La unidad entre ellas, no tanto cada una en particular, sino la unidad entre ellas. Y bueno, y después hay símbolos que es importante desentrañarlos un poquitito, ¿no? Sobre todo las relaciones con el Antiguo Testamento. Por eso se los menciono. Bueno, ahora sí, vamos al conjunto. Como saben, dentro de mi teoría de lectura, es decir, de los 4 planos en el que se desenvuelve el Apocalipsis, las cartas constituyen una de esas unidades. Una unidad en todo sentido, es decir, no es un agrupamiento de esquelas reales a 7 iglesias reales. Se han escogido iglesias reales, las 7 ciudades existían y eran comunidades cristianas, había en ellas comunidades cristianas, pero no son cartas que se hayan enviado, posiblemente. De hecho, nosotros las llamamos cartas, pero el texto no las llama cartas. Lo que dice, las llamamos cartas porque en el texto, el Cristo sacerdotal que se le revela al Apocalipta le dice, a tal iglesia escribe, a tal iglesia escribe, a tal iglesia... Entonces nosotros suponemos que son cartas, pero no tienen la forma literaria de una carta. Y de hecho, las relaciones
son importantes las relaciones entre ellas, y sobre todo con la carta central, que es la de Tiatira. Son importantes entre ellas y con la central, entonces no tienen mucho sentido como cartas por separado. ¿De dónde salen estos 7 nombres? Miren, en la diapositiva 4 tienen un mapa donde está marcado Patmos, que es donde el autor se sitúa. Él dice que está en Patmos, nosotros lo suponemos exiliado y perseguido, pero en realidad no tenemos ninguna referencia de por qué él está exiliado en Patmos. Es decir, que no sabemos si es que lo está persiguiendo la autoridad civil o él está perseguido dentro de la propia iglesia, porque precisamente la iglesia, pasado, digamos, los años 70, vive una serie de tensiones y conflictos que los conocemos no solo por el Apocalipsis, los conocemos también por los otros escritos del Nuevo Testamento. Sabemos que hay tensiones, hay conflictos, hay apóstoles, es decir, enviados de una iglesia a otra, que no llevan una palabra autorizada. De eso se quejan, por ejemplo, también en la comunidad joánica. De eso ya se queja San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando dice que vinieron unos de los de Santiago ahí alborotando a todos. Bueno, ese problema se ve reflejado también en estas 7 cartas, así que nadie nos puede decir por qué el Apocaleta está en Patmos. Pero si ustedes miran en el mapita, van a ver que las 7 iglesias forman una especie de círculo, más o menos, no es un círculo, pero digamos van en redondo, y las leemos como en las agujas del reloj. O sea, la primera carta es a Éfeso, la segunda es Esmirna, la tercera Pérgamo, la primera es la más cercana a Patmos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea. ¿Por qué escogió esas 7 ciudades? Bueno, en principio no hay una razón por la cual haya escogido esas 7 ciudades. No hay una razón que nosotros sepamos. Pero hay algunas conjeturas válidas. Por ejemplo, el libro de Ramsay es francamente maravilloso para comprender el valor simbólico que tiene cada una de estas ciudades en relación a su propia historia. O sea, cómo Éfeso había llegado a ser una de las grandes ciudades de la antigüedad, qué cosas culturalmente eran conocidas de Éfeso, como hoy, aunque uno no viva, qué sé yo, en Barcelona o en Madrid o en Nueva York, esas grandes ciudades del mundo, en Berlín, en París, uno tiene un imaginario hecho respecto de esas ciudades. Bueno, en la antigüedad era lo mismo. Entonces estas ciudades son todas o casi todas grandes ciudades. Ciudades con una densidad histórica y con símbolos propios y conocidas por algunas de sus elementos. Ven, por ejemplo, les pongo aquí uno de los ejemplos en una de las diapositivas, ¿no? Pero un poquitito. La Odisea. La Odisea, nos cuenta Ramsay, era un rico centro textil. Entonces, claro, cuando leemos la carta dice, te aconsejo que te compres para vestirte, porque estás desnudo, ¿no? Claro, es una ironía, obviamente, ¿no? Lo mismo cuando le aconseja que se compre colirio porque no ve, y ahí era donde se fabricaba el colirio, en esa ciudad. Por ejemplo, la expresión poética corona de Esmirna es una de las expresiones utilizadas en la poética de la época, ¿no? Y ahí a la iglesia de Esmirna se le promete una corona, ¿no? Entonces, ven, son símbolos que no quiere decir que con eso vamos a agotar el conocimiento de las cartas, pero enriquecen mucho ver que el autor no es que simplemente dijo un montón de cosas simbólicas que se le ocurrieron, no, sino que estuvo en diálogo con la geografía del lugar, la historia del lugar, sobre todo eso que hace al entramado cultural por el cual conocemos determinados lugares, aunque nunca los hayamos visto.
Y eso nos pasa ahora, ya les digo, con grandes ciudades a las que uno a lo mejor no ha viajado, como en mi caso, pero si me dicen Berlín, si me dicen París, si me dicen Nueva York, son ciudades que uno tiene en el imaginario. Bueno, pues parece que va por ese lado la elección de estas 7 ciudades. ¿Ves ahora, Alex, a la pregunta que me hacías, ¿tiene esto alguna relación con la carta perdida de San Pablo a la Odisea? Yo no lo creo, precisamente por estos dos elementos. Primero, porque las ciudades no están elegidas por ser iglesias reales que necesitan una carta específica, sino por encarnar simbólicamente un aspecto que está en el imaginario de la cultura de la época. Bien, para desentrañar ese imaginario, realmente el libro de Ramsay es espectacular. Siempre que no creamos que con todos esos elementos históricos vamos a comprender las cartas, porque las cartas tienen una dimensión, ¿cómo se llama? Teológica, tienen una dimensión religiosa, tienen una dimensión pastoral además, ¿no? En concreto se dirigen a la iglesia. En segundo lugar, esperen, me perdí. Estaba pensando en Ramsay y llegó el mensajito y no entendí el mensajito. Bueno, les decía, en segundo lugar es interesante ver, bueno, la teoría de Ricardo Pérez Márquez, que es la otra bibliografía que les di sobre las cartas. La teoría es que cada una de ellas encarna un modelo o un tipo de iglesia que es visible a lo largo de la historia. Es una de las teorías, yo creo que válidas para la comprensión de las cartas, ¿no? Sin hacerla, digamos, una teoría exclusiva, ¿no? Pero es verdad que, digamos, cada una de ellas nos está presentando una problemática de la iglesia que uno la ve en el resto de la historia. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre ahora la primera iglesia, Éfeso. Ricardo Pérez Márquez la llama la iglesia de la ortodoxia, ¿no? Es decir, se ocupan mucho de defender la doctrina, pero han perdido su amor primero. Y eso uno lo ve a lo largo de la historia, ¿no? Iglesias que son o épocas o etapas o grupos eclesiales que son súper exactos con la doctrina, pero a lo mejor fallan justo en lo más básico, ¿no? Que es el amor al prójimo, el amor a Dios, ¿no? Y eso uno lo ve. Bueno, ven, aparentemente la iglesia de Éfeso va por ese lado. Entonces, claro, todas tienen una dimensión pastoral, una dimensión religiosa que va mucho más allá de las referencias históricas y culturales que son las que el libro de Ramsay saca a la luz. Bien, vamos a ver un poquito los paradigmas de lectura, los tipos de lectura que se pueden hacer de estas cartas. ¿Cómo las leían los padres de la iglesia? En general los padres de la iglesia leían estas cartas como les estoy diciendo, es decir, como una totalidad, como algo referido al conjunto de la iglesia. Incluso San Cesáreo de Arles, que ya se los mencioné, como el gran intérprete patrístico del Apocalipsis, lo sienta esto como principio. No dice que las 7 iglesias a las que llama por sus nombres son las únicas iglesias, sino que lo que dice a cada una lo dice a todas. Así pues, ya sea en Asia, ya sea en toda la tierra, las 7 iglesias son todas las iglesias y hay una sola iglesia católica. O sea, ese sería como el marco de referencia de la lectura patrística. No lo entienden como cartitas dirigidas a cada una, sino como un conjunto. Ahora bien, ese conjunto hay como 2 modos de leerlo. Y los padres oscilan, yo más que decir que oscilan diría que mezclan 2 paradigmas que es legítimo mezclar. Por un lado las leen como exhortación, digamos, a la conversión, como exhortación pastoral a la conversión, y es una lectura muy legítima. De hecho, la iglesia, ¿qué necesita a lo largo de su historia? Compartirse, como cada uno de nosotros. Necesitamos 2 por 3 nos estén golpeando un poquitito, poniéndonos la ceniza en la cabeza para recordarnos aquellos aspectos nuestros en donde todavía necesitamos
o necesitamos volver o necesitamos cambiar. Bueno, pues a la iglesia le pasa lo mismo. 2x3 necesita ese sacudón, esa llamada a la conversión. Bueno, pues ese es un paradigma de lectura válido. Aparentemente estas cartas van para más que eso, aunque eso está contenido, pero aparentemente van para más. Entonces, ¿qué pasó? Sobre todo con San Agustín, aunque también otros autores, lo han entendido como una especie de profecía, pero claro, en el sentido que tenía la palabra profecía en aquella época de los padres, ¿no? Es decir, como futurología, como anuncio de lo que va a pasar, ¿no? Como profecía de las diversas etapas de la iglesia en la historia. Sobre todo San Agustín es bastante sistemático en leerlas así. Las etapas que la iglesia iba a atravesar a lo largo de la historia. Hay dentro de la, prácticamente de la actualidad, o sea, primera mitad del siglo XX, hay un autor argentino, muy conocido allí en Argentina, aunque no trascendió la frontera, que es el padre Castellani, que hizo una interpretación sistemática en esta misma línea. O sea, las 7 cartas vienen a ser 7 momentos, 7 etapas de la historia, y es muy ingenioso en las relaciones que va encontrando con cada etapa. Un poquitito artificial la lectura. Pero bueno, ven, vale, es un paradigma válido. ¿Quiere decir eso el Apocaleta? Personalmente creo que no. ¿Por qué? Primero, porque no es sucesivo. Es verdad lo que ponía aquí Alex, ¿no? Es decir, la última, la Odisea, es tremenda, ¿no? Porque es como que no deja la posibilidad de una salvación, casi. Pero, vamos a ver que sí la deja, pero muy sutilmente. Parece como que todo acaba ahí. Entonces, en ese sentido, es válida la idea de que las 7 representan una progresión hacia el final del mundo, digamos, ¿no? Pero, ya lo vamos a ver ahora, cuando nos planteemos visualmente las 7 cartas, es evidente que el centro no está en la Odisea ni en el final, el centro está en Tiatira. La iglesia que ocupa el lugar central. Y acuérdense cómo en el pensamiento antiguo realmente lo que está en el centro geográfico suele ser el centro de sentido. Entonces no se sostiene mucho el paradigma de que la lectura es sucesiva hasta el fin del mundo, porque de hecho no es así como está pensada la relación entre las iglesias, sino que están pensadas en relación a su centro impar, a la iglesia número 4. Otros autores que están muy bien esta idea, yo no sé qué autor lo incorporó esto, Yo lo leí en un autor que se llama Prevost, en un librito lindo de divulgación de estos bien hechos, ¿no? De tipo, no es en un cuaderno bíblico Verbo Divino, pero es de ese mismo estilo, muy bien hecho, una introducción al Apocalipsis que la tienen ustedes en la bibliografía, y allí él menciona, y aparentemente él está de acuerdo con esa mirada, que es una especie de, las 7 cartas vendrían a ser como un compendio de la historia de la salvación. Es interesante la idea por el hecho de que vemos en las cartas mucha presencia del Apocalipsis. Mucha presencia del Antiguo Testamento, eso quise decir, perdón. Mucha presencia del Antiguo Testamento. Entonces, es interesante la idea de que las cartas representan en realidad una especie de estratificación en 7 momentos de la historia de la salvación. Nos deja en bastante mal lugar si nuestra etapa es precisamente la última, ¿no? La de la Odisea, que es la peor, ¿no? Porque es la iglesia de la que se dice te vomitaré de mi boca, ¿no? O sea que es tremenda. No creo que se pueda hacer un paradigma para aplicarlo de manera sistemática, pero no está mal tenerlo presente. Y van a ver que en el esquema que yo les doy
algo de eso aparece en la última de las filas. Bueno, muy bien. Claves de lectura. Diapositiva número 7. Claves de lectura. Aquí es importante, ya vamos centrándonos en llegar al texto. Les pongo aquí que el tono específico de este plano es un plano, es un plano de realidad. Ya sea que lo concibamos como plano que refleja la historia de la salvación, como plano que refleja el conjunto de la historia de la Iglesia, sincrónica o diacrónicamente, es decir, el conjunto de la Iglesia en un espacio sincrónico o a través del tiempo, es decir, diacrónico, ¿no? Nosotros podemos, incluso yo creo que no hay que casarse con un solo paradigma. Uno puede leer las cartas y aprovecharlas en relación a muchos aspectos de la Iglesia. Uno puede decir, bueno, ¿ves? Esto se parece a lo que vivimos en la Iglesia cuando, qué sé yo, viene una época donde se insiste mucho en el amor, pero a lo mejor se olvida la verdad de Jesús, ¿no? Y en otras se insiste mucho en la verdad de Jesús, pero la cuestión es que nos volvemos todos teólogos sin experimentar el calor del amor de Jesús, ¿no? Bueno, puede ser, eso ocurre. O iglesias más, épocas de la Iglesia en donde nos volvemos un poquitito más laxos, con los nichos de corrupción que siempre aparecen, ¿sí? Entonces, cada una de las cartas puede aplicarse a épocas, a etapas, a iglesias particulares determinadas, y decir, bueno, a ver, qué sé yo, la iglesia, no sé, norteamericana es del tipo Éfeso, la iglesia argentina del tipo, no sé cuál, la Odisea, por decir, pobre la iglesia argentina, que hace mucho que no tengo contacto con la iglesia argentina, así que no lo puedo decir. Pero bueno, es una forma de decir, ¿no? Quiero decir que ven, lo podemos aplicar de distintas maneras. Lo cierto es que el conjunto evoca un plano de realidad, y es un plano terrestre. ¿Qué quiere decir aquí terrestre? Quiere decir que es un plano que tiene que ver con la experiencia histórica. Se menciona, de hecho, lugares concretos, identificables, Patmos, Asia Menor. La Iglesia está vista, por supuesto, en su relación con Cristo, desde luego, la Iglesia siempre es en su relación con Cristo, pero la Iglesia es vista como una institución determinada, una comunidad que tiene una organización. ¿Tá? Y es juzgada en relación a esa organización. ¿Cuál es el tono propio de estas 7 cartas? Yo se los pongo aquí en la diapositiva 7. El tono específico de este plano está en los símbolos judíos que recorren las cartas. Está llena de referencias al Antiguo Testamento. Incluso los acontecimientos que aparentemente son contemporáneos, o sea, que se está refiriendo a cosas que están ocurriendo en ese momento, son leídos desde algún símbolo del Antiguo Testamento. Yo creo que eso acentúa el aspecto de iglesia institucional. Creo que por eso el autor ha elegido para este plano esta forma de redactarlo, de entenderlo, de explicarlo. Porque precisamente con esto tan judío, claro, a nosotros ya eso nos complica, porque nosotros ya no tenemos una vinculación esencial con el judaísmo. Pero para la época en que lo está escribiendo, lo judío sonaba a lo institucional. ¿Sí? Bien. Entonces les pongo algunos: Balaam, Jezabel, Templo de Jerusalén, judíos falsos, judíos que vienen a postrarse, llave de David. ¿Ven? Son todos símbolos judíos. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que enseñan estas cartas? Bueno, desde mi punto de vista, esta carta aporta mucho, y lo voy a decir al final de la clase cuando hablemos de los aportes, aporta mucho en cuanto a mostrarnos cuáles son los valores que sustentan la Iglesia en la historia. Por supuesto, lamentablemente no podemos vivir todos esos valores juntos. Si viviéramos todos esos valores juntos, seríamos todos santos, que no lo somos.
¿eh? La iglesia está ahí en medio de la historia, remando, y hay en ella poquitos santos y muchos pecadores. Entonces no vivimos todos estos valores juntos. Pero las 7 cartas, con esa visión de totalidad que tienen, nos plantean un conjunto de valores que, aunque no se dan todos juntos, están allí. ¿eh? ¿Cuáles son? Fíjense qué curioso, en esto coincide con Carta a los Hebreos, que pide exactamente lo mismo, paciencia, el primer gran valor de la iglesia, la paciencia, y es lo primero que se nos pierde, la paciencia. Nos perdemos la paciencia con una facilidad, pero la paciencia es una de las grandes insistencias, y yo le diría, no solo del plano de las cartas, aunque aquí está especialmente acentuado, pero van a ver que a lo largo del Apocalipsis es un valor recurrente, la paciencia. Parece que el Señor, hay algo que quiere decirle a su iglesia a través del Apocalipsis, y tiene mucho que ver con esto, con la paciencia. Ya Jesús en su predicación histórica ya hablaba de lo mismo con la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Donde ya vamos a arrancar la cizaña. Esperen, paciencia, ¿no? La paciencia parece que no nos termina de entrar. Quizás la creemos un valor menor, y es un valor muy importante. Las luchas, es decir, la iglesia no es un remanso de mística, es un horizonte de lucha. Estamos en medio del mundo, ¿no? Y estamos luchando por la verdad de Cristo, con las armas de Cristo, que es diferente de cómo lucha un partido político o cómo lucha un ateo, ¿no? Nosotros luchamos con las armas de Cristo, que son especiales, pero hay lucha, La iglesia es un espacio de lucha. La pobreza, así como todo el Evangelio nos insiste en esto, la pobreza es uno de los grandes valores de la iglesia. Cuando lo deja, y lo ha dejado a lo largo de la historia infinidad de veces, y le cuesta mucho el valor de la pobreza, tanto como el de la paciencia, pero cuando lo deja se desvirtúa, ¿no? El agape, no lo traduzco porque ya saben que el agape, es decir, el amor, tiene una específica forma cristiana. Entonces la palabra agape, caridad, amor, pero en un sentido específico prefiero decirla tal como la utiliza el texto, ¿no? La diaconía, es decir, el servicio. La diaconía es un valor grandísimo en la iglesia. Juan puede reemplazar directamente el relato de la última cena por un relato de diaconía de Jesús, el que le lava los pies a los discípulos, ¿no? O sea que fíjense qué equivalencia hace el Evangelio de Juan. Bueno, aquí está este valor como uno de los valores estructurantes de la iglesia. Desde luego la fe, la fidelidad, el discernimiento, el saber descubrir qué cosas nos alejan y qué cosas nos acercan, que no es algo mecánico y no sale del Código de Derecho Canónico, ni sale del manual de magisterio de la iglesia. No, el discernimiento es algo muy concreto. El espíritu de arrepentimiento. Fíjense que son todos valores universales, pero universales para la iglesia me refiero, es decir, que valen en toda época, en toda iglesia, pero claro, cuando los queremos ver todos juntos decimos, ¿cómo cuesta todo esto junto, no? Bueno, pues quizás por eso, un poco amoldándose a la realidad nuestra, quizás por eso nos presentó 7, porque es tan difícil todo esto junto, ¿no? Cada iglesia expresa, de estas 7, cada una expresa como algo especial. Bueno, después volvemos a estas diapositivas. Vamos a ir a al otro PDF que les mandé, que es el PDF de las cartas. Y en este PDF, vamos al principio, tenemos un poquito la organización de estos capítulos. Estos capítulos son, el 2 y el 3 enteros son las cartas, y la parte del 1, del 4 hasta el final del 1, es la introducción a las cartas, pero obviamente forma parte del plano. Esa introducción es doble, es muy interesante la introducción. Del 4 al 8 hay una sección difícil de leer. De hecho, si van a cualquier edición bíblica, Biblia de Jerusalén, siempre mi típica
la Biblia que tengo en la mano, si van a cualquier edición van a ver que tipográficamente no se hace ninguna marca de esto, pero yo creo que es porque de a poco lo vamos entendiendo. Ven, aquí lo llama directamente, es esto, ¿no? Aquí lo llama directamente saludo, pero no es un saludo. La primera parte es una liturgia. O sea, sí, es un saludo, pero es un saludo litúrgico. No es, yo soy Juan y les escribo a ustedes. No, es como cuando entramos en misa, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, no es un saludo del cura. Es un saludo, pero litúrgico. Es una acción sagrada. Bueno, eso es esto mismo que aparece en estos primeros versículos. Y es interesante porque la liturgia de la Iglesia, para la época en que esto está escrito, la liturgia no estaba establecida. Entonces, fíjense, nos suena, cuando lo leemos correctamente, nos suena a que estamos empezando la misa. Y en realidad es al revés, en la misa se formó, entre otras cosas, gracias a las clases de liturgia que le dio el Apocalipsis. Ya después cuando veamos la liturgia celestial, veremos más en profundidad esto, ¿no? Que abarca los capítulos 5 y 6. Pero en este inicio del libro hay realmente una pequeña celebración litúrgica. ¿Se acuerdan que el libro se dirigía a la asamblea litúrgica? Bienaventurados el que lee y los que escuchan. Bueno, ahora el que lee, el lector, que es un ministerio litúrgico, el lector va a hacer un saludo y va a leer. Fíjense lo bien planteado que está, Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, de parte de... Nos hacen acordar a los inicios de las cartas paulinas, pero porque tiene el mismo tono, es decir, el tono de una lectura que a la vez es un encabezado. Ustedes piensen que la primera iglesia se comunicó fundamentalmente por medio de cartas circulares. Lo seguimos haciendo, las encíclicas, que encíclica quiere decir eso, quiere decir carta circular. O sea, algo que da vueltas, encíclica. Bueno, esto es lo mismo, es decir, es un inicio litúrgico, pero que adopta la forma de lo que es el modo normal de comunicarse de la iglesia. Es una especie de todo lo que hace la iglesia es una especie de gran carta. Fíjense, ¿no? Ahora que estamos viendo Hebreos, que no es una carta y sin embargo fue sentida por la antigüedad como una carta. ¿Por qué? Porque parece que todo lo que hace la iglesia tiene que ser una carta, algo que le manda uno al otro. Y un poco la forma de la liturgia es esa, ¿no? Entonces Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, los valores fundamentales, ¿no? Y ahora viene el de parte de, y es interesante porque fíjense que el de parte de es casi trinitario, en una época en donde la Trinidad no está todavía pensada específicamente desde el punto de vista teológico, pero es casi trinitario. De parte de el que está, que estaba y va a venir. Bueno, un título muy propio del Apocalipsis. ¿Qué es el que está, que estaba y va a venir? Bueno, yo lo traduje así, se puede traducir también el que es, que era y va a venir. Pero el verbo es el mismo, ser y estar es el mismo en griego. ¿Por qué puse estar en lugar de ser? Porque si el tercer miembro es que va a venir, entonces los otros dos tienen el matiz de estar más que de ser. Y además, ser nos hace pensar en cosas filosóficas, y aquí se refiere a presencia. ¿A qué nos suena el que está, que estaba y que va a venir? Al Ejeie divino. Es el nombre de Dios no solo traducido, sino comprendido. Comprendido. Fíjense qué interesante, a nosotros nos llevó una larga elaboración tratar de entender ese Ejeie divino de Éxodo 3:14. Pues el Apocalipta lo tiene como consustanciado, él entiende a Dios así. Lo entiende y se inventó una expresión griega inexistente, que es esta suma de 3 participios, que
porque tampoco el que está es un participio en griego, es decir, es una especie de adjetivo que enuncia una cualidad dinámica, que es o que está haciendo, o que está estando en este momento. Es difícil, es imposible de traducir. El que está, que estaba y va a venir. O sea, Dios, ¿no? De parte de los 7 espíritus que están ante su trono. ¿Por qué les digo que esto tiene como un sabor trinitario? Porque los 7 espíritus, o el espíritu septiforme, el espíritu de siete rostros, está prácticamente en pie de igualdad con el nombre divino, de parte de parte de parte de. Así que realmente es muy grande lo que está diciendo aquí, porque no es usual en la literatura de la época. De parte de el Dios, el Ejeye divino, el Yahvé de toda la vida, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesús Mesías. Fíjense nuevamente como en pie de igualdad, gramatical, de parte de parte de parte de. En pie de igualdad gramatical, no dice el que sea lo mismo, pero está en pie de igualdad gramatical. Y de hecho, un poquito más adelante, apenas un capítulo después, se va a darle a Jesús el título, él va a decir de sí mismo, yo soy el Hijo de Dios. O sea, miren qué enormidad, digamos. A nosotros quizás no nos suena tan enorme, porque estamos acostumbrados, Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero no se llegó de un día para el otro a una formulación así. Ustedes piensen que los dogmas trinitarios le faltan 200 años para que se formulen. Así que miren, bueno, de parte de Jesús Mesías. Y ahora vienen una serie de títulos, interesantes. Mesías primero, ¿no? El testigo. La palabra testigo, como les dije la semana pasada, es uno de los ejes que estructuran todo el Apocalipsis. ¿Por qué tenemos que ser testigos de Cristo? Porque Él ante todo es testigo. ¿Se acuerdan que ese es uno de los grandes ejes que estructuran el Apocalipsis? No solo es testigo, es fiel. Luego, testigo fiel va a ser uno de sus títulos. Les comento que en griego aquí se puede entender tanto el testigo fiel como el testigo el fiel. Al no existir las comas, la redacción da para las dos traducciones. Lo frecuente es traducir el testigo fiel. De ahí sale el nombre de mi sitio. Lo frecuente es traducir el testigo fiel. ¿Por qué yo lo traduje el testigo el fiel? Porque como la enumeración sigue, yo entiendo que aquí está utilizado fiel como otro título más. Testigo, fiel, primogénito de entre los muertos. Bueno, Mesías, empezando. El primero es Mesías. Mesías, testigo, fiel, primogénito de entre los muertos, príncipe de los reyes de la tierra. ¿Ven? Son todos, claro, fiel en ese sentido, en el sentido de, por un lado, él es fiel, por el otro es fidedigno, es decir, él es digno de fidelidad. Fíjense qué cercano está esto, no en lenguaje, pero sí en cierto aire que uno percibe, está muy cercano al planteo sobre Cristo que hace carta a los hebreos. Y vamos a ver un poquito más abajo que aquí también, y es el único otro lugar del Nuevo Testamento en donde Cristo aparece con una imagen sacerdotal. Aunque no se dice que Él sea sacerdote, a diferencia de Carta a los Hebreos donde es explícito. Pero aquí la imagen de Jesús es una imagen sacerdotal. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense qué títulos. Todos estos títulos van a tener que ver con el contenido de las cartas. Jesús, Mesías, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, príncipe de los reyes de la tierra. Esto le dice el que preside la asamblea. Ahora la asamblea responde: al que nos ama y nos libró de nuestros pecados en su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Creemos estar en misa? Pues sí, la misa imita esto. La misa se va formando
a partir de una sensibilidad mistérica a estos textos. Lamentablemente, nosotros hemos perdido bastante esa sensibilidad mistérica. Entonces, cuando los leemos, lo leemos todo seguido y nos olvidamos que esto es un diálogo. Lector, asamblea, nuevamente el lector, ahora el lector lee. Y fíjense qué bien redactado que está, que ahora lo que lee son citas del Antiguo Testamento, o sea que realmente está en su función de lector, porque esa es la palabra sagrada. Para ese momento la palabra sagrada es el Antiguo Testamento. Entonces, mirad, viene acompañado de nubes, yo les pongo ahí en pequeñito la referencia bíblica. Todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y por él harán duelo todos los reyes de la tierra. O sea que vuelve a hablar de Jesús, pero ahora ya leyendo en la profecía, ¿ven? Fíjense qué bien hecho que está. Sí, amén. Es decir, toda la palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, amén. A la lectura, la asamblea le responde, amén. Y ahora se manifiesta el propio Dios, porque en la liturgia es así. La liturgia está para que se manifieste el propio Dios. Entonces termina esta liturgia con la aparición de Dios. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que está, que estaba y que va a venir, el Todopoderoso. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, es esto. Ocurre la realidad litúrgica y entonces se manifiesta el propio Dios. Y ahí concluye, ¿ven? Es una liturgia inaugural. No tiene ni de lejos el desarrollo que tienen los capítulos 5 y 6, que son una liturgia más compleja. Pero aquí ya está apuntado lo que va a ser el lenguaje propio del libro del Apocalipsis. Cuando lo leemos, tenemos, por supuesto, las palabras asamblea, lectores, asamblea las agregué yo, por eso están entre corchetes. Son agregados. Al entender el texto nos damos cuenta que esto es un diálogo. Lamentablemente nuestras ediciones no reflejan eso. Pero cuando nosotros lo leemos, tenemos que tener presente eso, que se trata de un diálogo. Y un diálogo a 3 bandas, lector, asamblea y el propio Dios que se manifiesta al producirse ese diálogo. Terminado eso, ya viene la visión inaugural. La visión inaugural es una especie de compendio, de desarrollo de los títulos de Jesús. Van a haber varios de esos títulos con colores. Esto tiene que ver con las cartas. Ahora lo vemos. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. No nos dice cuál es esa tribulación. Espontáneamente pensamos que es la persecución, porque siempre le metemos la persecución a todo esto. Pero no es tan claro que el Apocalipsis tenga que ver con una explícita persecución religiosa. No hubo tantas persecuciones religiosas en el primer siglo. De hecho, los primeros cristianos eran parte del judaísmo. Recién en el año 80 se separan, pero tampoco se terminan de separar en todos lados al mismo tiempo. Hay comunidades que se separan completamente, como la comunidad joánica. En la comunidad joánica, el Evangelio de Juan puede decir, los judíos le dijeron a Jesús, como unos de afuera, ya no reconocen a los judíos. Y viceversa, los judíos palestinenses introducen en las 18 bendiciones que se rezaban todos los días, introducen una específica maldición para los que afirmen, los que hablen de ese hombre, o sea, de Jesús, ¿no? Hay una ruptura explícita con el judaísmo hacia el año 80. Sin embargo, la ruptura ni es en todos lados igual, ni todos los cristianos estaban de acuerdo con romper con el judaísmo. Y uno diría, ¿por qué? Bueno, por varias razones. No menor es una razón estratégica. Y es que precisamente los judíos tenían un estatuto de privilegio en el imperio. Eran religión lícita. Es decir, eran religión que el imperio romano aceptaba, que no tenía las formas de la religión romana, pero era respetable como religión.
Por lo tanto, por ejemplo, los judíos podían celebrar su Shabbat. No era una institución del imperio, pero ellos lo tenían autorizado. ¿Por qué? Porque era religión lícita. Si yo soy parte de la religión lícita y me voy, ¿qué pasa? ¿Sigo siendo parte de la religión lícita? No, me tengo que poner a negociar otra vez la licitud. ¿Ven? Entonces no todos los cristianos estaban de acuerdo con dejar de ser judíos. A eso a nosotros nos parece rarísimo, porque nos olvidamos de que Jesús era un judío, de una madre judía y un padre putativo judío que vivió entre judíos y le habló a judíos. Y no fundó ninguna religión. Era un fenómeno interno al judaísmo. Ahora, que luego va adquiriendo una conciencia específica y propia tan fuerte que termina realmente fuera del judaísmo. Pero aún así sin fundar nada, ninguna nueva religión. Por algo, nuestro fundamento sigue siendo el Antiguo Testamento. Seguimos diciendo que nosotros somos el Israel de Dios y el pueblo elegido y todo eso, que son símbolos judíos. ¿Sí? Y llamamos al cielo nuestra Jerusalén. Bueno, gracias, todo eso es gracias, entre otras cosas, al Apocalipsis. Pero ven esto para situarnos de por qué la expresión tribulación, reino y paciencia pueden no querer decir ninguna persecución externa. Pueden querer decir simplemente la tribulación propia del parto. Retengamos la imagen del parto porque tiene mucho que ver en el Apocalipsis con la mujer que da a luz, del parto de algo nuevo que no es otra religión, que no es un espacio sagrado específico, que no es una interpretación de Dios distinta a la del vecino, sino que es esto, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre. Eso es la fe cristiana. Le rindo tributo, le rindo culto, me entrego a aquel que me ama y me ha lavado con su sangre. Y fíjense que nada de todo eso tiene que ver con hacer un rancho aparte, ¿no? Con hacer una secta aparte. Bien, entonces no sabemos a qué tribulación se refiere. Y si leemos las cartas atentamente, parece que hay poco problema político externo. O sea, hay poca relación con las persecuciones religiosas, que además fueron cosas puntuales en el primer siglo. Ya en el tercero sí, pero en el primero y en el segundo son cosas muy puntuales. El problema, esto lo quiero aclarar, el problema es que a partir del siglo IV la Iglesia en gran parte hizo la conciencia de sí misma recortándose en relación al paganismo. Así como en el primer siglo la hizo recortándose en relación al judaísmo, a partir del siglo IV la gran fuerza de recorte es el paganismo. Y entonces leyó su pasado en términos de persecución paganos a cristianos. Pero es una lectura, es una relectura, es un revisionismo histórico que no es falso, pero tampoco lo podemos entender como si fueran cosas objetivas. Si nosotros hubiéramos estado ahí, a lo mejor no hubiéramos visto una gran persecución. La que llamamos la primer persecución romana, que es supuestamente la de Nerón, es un acontecimiento puramente político. No es decir, Nerón en su lucha interna con el pueblo romano que no le es adicto, aprovecha la mala fama que tienen estos cristianos. En el barrio judío se pelean por un tal Cresto, dice Suetonio, en el barrio judío se pelean por un tal Cresto, la mala fama que tienen estos que se pelean por un tal Cresto, y para echarle la culpa del incendio de Roma, nada más. Pero no es una persecución religiosa, a Nerón lo último que le interesaba era la cuestión de si Jesús era Mesías o no era Mesías. Tenía el más mínimo interés en eso. De hecho, Popea, su esposa, era proselita judía. O sea que no tiene el más mínimo interés en el asunto. ¿Ven? Cuando nosotros revisamos la historia a partir del siglo IV,
leemos para atrás la historia y ya la historia cambió. En el siglo IV no es la misma tensión que en el siglo I. Y entonces el peligro es pasar esos acontecimientos puntuales, pasarlos por el rasero de la persecución religiosa y creer que la persecución de Nerón es la misma que la de Domiciano. Bueno, Nerón es un personaje nefasto, también en el Apocalipsis, pero no tiene que ver específicamente con la persecución religiosa, sino con el endiosamiento interno del propio imperio. Eso sí, con el endiosamiento interno del propio imperio. Dentro de lo que me pone, claro, acá me pone Alex una expresión, es historia codificada, exacto, ¿no? Es decir, esta historia de las persecuciones, digamos, es ya una lectura determinada en clave de las disputas y las tensiones de la iglesia del siglo IV, cuarto, quinto, sexto. Ténganlo presente esto, porque 2x3 nos aparecen revisiones actuales de la historia y dicen, no, es que no existieron persecuciones religiosas en el siglo I. Sí, pero no al modo como las contamos nosotros en el siglo IV. Como todo en la historia, depende de en qué momento lo cuento, en relación a quién lo cuento y sobre qué experiencias, incluso personales, las cuento. Entonces, como ustedes saben, la historia no tiene objetividad posible. Entonces, no, es verdad y no es verdad, porque la historia no es un hecho objetivo, la historia es un fluir del cual yo mismo formo parte, ¿no? Entonces, aquello que yo soy tiene que ver con aquello que yo leo en el pasado. Entonces, no es falso hablar de persecuciones, pero es un paradigma de lectura que tiene que ver con tomas de posición posteriores. Aquí me pone del martirologio, ¿ven? Claro, la noción misma de mártir, de testigo de la fe frente a un universo pagano, nace alentada por el Apocalipsis, como les dije la semana pasada, el Apocalipsis es el responsable de nuestro concepto de mártir, alentada por el Apocalipsis, la noción de mártir se va perfilando en todo el siglo II. Y los primeros martirologios son del siglo IV, tercero, cuarto. Los primeros listas, catálogos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando surge toda esta relectura. ¿Ven? Bueno, bien. Entonces, todo esto tenía que ver con que Juan es hermano y compañero en la tribulación, el reino y la paciencia. Pero no pensemos ahí específicamente persecución. La vida cristiana en este mundo, en un reino que está pariéndose, que está en tensión, que está en lucha, uno de los valores centrales de la vida cristiana es la lucha. En todo eso aparece tribulación, reino y paciencia, ¿ven? Y él está en Patmos. Yo me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Estaba exiliado? Eso se ha dicho siempre, pero aquí no es que él dice eso. Él dice que él estaba en Patmos, puede estar evangelizando en Patmos, dando testimonio. ¿Por qué no? Evidentemente, las alusiones son martiriales, las alusiones son de lucha, pero es una lucha dinámica. Él no está arrojado en una cama dentro de una celda, no lo sabemos. Él está en Patmos. Patmos era un sitio de exilio y no es raro que estuviera exiliado, pero no tenemos más elementos y no podemos imaginarnos demasiado. Lo que le importa es que él está en un espacio acotado. Patmos es una pequeña isla, él está en un espacio acotado y de repente me ocurrió en espíritu que oí detrás de mí una gran voz. ¿Ven? Este es el contraste. Estoy en un espacio acotado, encerrado, ya sea en la cárcel o no, pero el espacio es acotado, estoy en Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y de repente se abrió todo. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La asociación voz-trompeta la conocemos por el Éxodo. Es una asociación teofánica. Entonces,
el lector que conoce el Antiguo Testamento ya sabe lo que viene. Viene una teofanía. Esto es un spoiler, ¿eh? Oí una voz detrás de mí, una gran voz como de trompeta. Ya está, spoiler. Ahora viene una teofanía. Que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. De aquí sacamos que son cartas. Pero no dice eso, ¿eh? Escríbelo en un libro, envíalo a las 7 iglesias. Todo el libro del Apocalipsis juega con la idea del libro dentro del libro. Una idea muy borgiana, muy de Borges, esto de el libro que contiene al libro, y ese libro contenido es a su vez el continente. Bueno, vamos a ver que esa imagen, escríbelo en un libro, y el libro es el que tienes en la mano, en donde se describe esa imagen va a aparecer en distintos planos. En distintos momentos del libro, del Apocalipsis, va a aparecer esto. Acuérdense que eso ya está anunciado en el título, cuando dice que la revelación se la dio Dios a Jesús, y Jesús a Juan se la dio a entender, se la enseñó por señas. Bueno, ahí aparece ya eso del libro adentro del libro. Bien. Envíalo a las 7 iglesias. No son cualquier 7 iglesias, son las 7 iglesias. Evidentemente una imagen de totalidad. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba. Qué interesante la expresión, ¿no? Volver a ver la voz. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros, candeleros de oro es una imagen estrictamente litúrgica. Evoca la menorá, sin ninguna duda. Ustedes saben que la menorá, el candelabro de 7 brazos del templo, que lo hemos leído en el curso de Éxodo, de dónde proviene, de esa visión de la tienda del celestial que le propone Dios a Moisés, y él tiene que imitarla. Este candelero tenía mucha vigencia en este momento del Apocalipsis, porque en el año 70, cuando Tito tira bajo el templo de Jerusalén, uno de los trofeos que se lleva, y está dibujado en el arco de Tito, el candelabro, es el candelabro de los 7 brazos. Entonces es una imagen muy litúrgica, porque además es como una ironía, ¿no? Aquellos creen que se llevaron el candelabro, pero en realidad el candelabro está con quien tiene que estar, que es el Dios. Está con él. Vi los 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, como un hijo de hombre. Es una expresión tomada del libro de Daniel. Saben que como un hijo de hombre es una expresión vaga, quiere decir alguien, vi un ser humano, alguien. Lo que pasa es que ya en clave cristiana y casi finalizando el siglo I, hijo de hombre ya empieza a ser un tecnicismo para referirse al Mesías, a Jesús como Mesías escatológico. Vestido de túnica talar, es una imagen sacerdotal netamente, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Eso es sacerdotal. Esa es la vestidura arónica. Entonces miren cómo se va perfilando es como un hijo de hombre con los 7 candeleros de oro. Es Aarón sacerdote, pero ¿quién es? Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Es otra imagen tomada del libro de Daniel. Este es el anciano, es Dios. En el libro de Daniel es Dios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies parecían de metal precioso. Todo lo que está entre comillas son alusiones o citas directas del libro de Daniel o de Zacarías. Acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Es Dios. Pero es Dios y no es Dios, porque es en realidad Jesús. Lo que pasa es que en ningún momento va a decir, yo soy Dios. Dios ya apareció en el inicio litúrgico. Es decir, que Dios está avalando todo esto, pero esto que aparece es un mediador. Recuerden que los apocalistas siempre recurren a un mediador, pero es un mediador muy particular. Tenía en su mano
tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bueno, cada una de estas son referencias infinitas al Antiguo Testamento. Y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Entonces es Jesús. Ven que alienta, precisamente porque, aunque todavía no tiene conceptualidad teológica para decirlo, pero claramente el Apocalipsis marcha hacia una formulación trinitaria de Dios, alienta la confusión entre uno y otro. Por un lado es un anciano de cabellos blancos, por el otro estuve muerto pero ahora estoy vivo, indudablemente Jesús. Por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya ves y lo que va a suceder más tarde. Expresión que le hace paralelo a el que era, o el que estaba, está y va a venir. Lo que has visto, lo que ves y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los 7 candeleros son las 7 iglesias, o sea, un símbolo habla de otro símbolo. Bueno, muy bien. Y aquí vienen las 7 cartas, no las vamos a leer todas, pero lo que quiero es explicarles el esquema. Fíjense, aquí tiene sentido, hay ciertas palabritas que se repiten. ¿Ven? El esquema de las cartas es, primera columna, al ángel de la iglesia de, esto dice, presentación del que escribe, conozco algo tuyo, pero tengo en contra ti algo. Te llamo a la conversión, o bien te advierto, no siempre llama a la conversión, a veces advierte. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí sería el texto frecuente. ¿Qué ocurre? Que a partir de Tiatira, esta frase se traslada al final. Es el único cambio. Cuando termina eso dice, al vencedor, y le promete algo. Y esa promesa proviene siempre del Antiguo Testamento. Y ahí les pongo abajo la fuente escriturística de la promesa. ¿De dónde viene la promesa? Salvo en algún caso que es una promesa que proviene del propio Apocalipsis. La imagen, digamos, en sí, viene del propio Apocalipsis. No sufrirá daño de la muerte segunda es algo que es una referencia interna al Apocalipsis. Se va a hablar en el capítulo 20 de la muerte segunda. Entonces, es una anticipación de un tema que ya está, pero no deja de ser un tema interno a la comprensión escriturística. Bueno, bien. ¿Qué son los colores? Esto dice, en la fila, esto dice, que es la manifestación del que habla en cada una de estas cartas. El color identifica qué título de esa visión inaugural se utiliza en la carta. ¿Ven que no hay ninguna carta que no use alguno de los títulos ya dichos? Éfeso usa la mano derecha 7 estrellas, y los 7 candeleros de oro, o sea, lo que está en verde arriba. Esmirna usa el primero y el último, y estuve muerto pero ahora estoy vivo. Pérgamo usa la espada aguda de 2 filos. Tiatira usa los ojos como llama de fuego, los pies de metal precioso. Sardes utiliza la mano derecha 7 estrellas y los 7 espíritus. Y hasta la Odisea, que utiliza la fórmula el testigo fiel. Ahí ya no es el testigo el fiel, sino el testigo fiel. Ahí sí es claramente el testigo fiel. Ven entonces, todas se desprenden de la visión inaugural. Un nuevo elemento para que veamos que no se trata de 7 billetes pastorales, sino de una unidad de sentido. En todas se habla de algo que conoce este que se presenta, que no deja de ser Jesús sacerdote en su iglesia. En todas él va diciendo algo que conoce. Eso que conoce puede ser valores y disvalores. Pero en principio en el conozco están los valores. Aunque a veces una iglesia puede no tener ningún valor
Fíjense la Odisea. ¿Qué conozco? Tu conducta, y resulta que tu conducta no es ni fría ni caliente, es tibia. Y como eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, qué terrible el conozco de esa iglesia. Lo mismo en Sardes, ¿no? También terrible. Conozco tu conducta, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. O sea, es tremenda también, ¿no? En general, los conozco son valores, se los marqué en negrita los valores, la fatiga, la paciencia. Esos valores nos ayudan a encarnar los grandes valores de la iglesia. Sufrir sin desfallecer, la caridad, el agape, ¿no? La paciencia, guardar la palabra. Luego vemos los nicolaitas, quiénes son. A esos valores, cuando los hay, les puede venir un pero. ¿Qué es un pero? Está bien, tienes esto y es bueno, pero también tienes algo que no está tan bien. Y fíjense que ya nos empiezan a aparecer las grandes simetrías de la carta. Primera, tercera, cuarta, quinta, séptima tienen pero. Las otras dos no tienen pero. Tengo contra ti que has perdido tu amor primero. Tengo contra ti que mantienes algunos de los de la doctrina de Balaam. Tengo contra ti que mantienes a Jezabel. Tengo contra ti... la de Jezabel, la de la Tiatira, es especialmente larga. ¿Por qué? Porque esa carta es la más importante. Como ven, la concepción es total. Cuando cabe, hace una llamada a la conversión o una advertencia. Fíjense que ninguna iglesia tiene a la vez llamada a la conversión y advertencia, sino que van alternadas. Una tiene llamada a la conversión, la segunda tiene advertencia, la tercera llamada a la conversión, la cuarta tiene advertencia, la quinta llamada, y así, hasta la séptima. Fíjense la simetría con la que está concebido esto. Por eso es muy difícil leerlas de corrido, porque lo lindo es ver cómo se despliegan como un abanico. Bien, y luego ya viene la promesa. Todas tienen alguna promesa, y todas esas promesas tienen alguna imagen que proviene del Antiguo Testamento, de manera directa o de manera indirecta, a través de imágenes del propio Apocalipsis. Bien, vamos a ver Tiatira. Tiatira es la central. Respecto de los nicolaitas que me preguntaba Alex, en realidad no se sabe exactamente quiénes son. En el siglo IV se identifica... tercero. En el siglo III, y ahora me confundo, bueno, creo que sí, que es en el tercero, Dionisio de Alejandría creo que es, identifica a los nicolaitas con el diácono Nicolás, escogido dentro de los 7 diáconos de los helenistas en Hechos de los Apóstoles. Es difícil saber si es un dato que él sabe o si es un dato que él deduce del nombre. Nicolaita tiene que tener que ver con Nicolás. Es muy difícil saber eso. Entonces, en la actualidad, durante siglos se dio por seguro que era un desarrollo. Sí, ese es el significado del nombre Nicolás. Pueblo vencedor o pueblo que vence, o vencedor del pueblo. Bueno, la etimología se puede acomodar. Pero sí, las dos palabras que forman la palabra Nicolás es Nikos y Laos. Vencedor o vencer y pueblo. Es difícil saber si realmente es una herejía del diácono Nicolás y por eso se llama Nicolaita, o si tiene algo que ver con la etimología del nombre y por lo tanto no tendría nada que ver con el diácono Nicolás. En la antigüedad se daba como seguro que era una herejía derivada del diácono Nicolás, pero como toda la fuente que tenemos es del siglo III, que está muy lejos del asunto, es difícil hoy afirmarlo. ¿Qué tipo de herejía sería? Muy posiblemente una herejía gnóstica, de las que empezaron a surgir ya a finales del siglo I. ¿Qué eran las herejías gnósticas? Negaban la historicidad de Jesús, la realidad
carnal de la vida de Jesús. Jesús era un ser sobrehumano y celestial, y que se encarnaba simbólicamente en el espíritu de hombres escogidos que entraban por medio de una gnosis, es decir, por medio de un conocimiento superior, entraban en su dimensión espiritual. Un poco, vamos a decirlo así, la New Age que conocemos nosotros tiene su origen allí. Las herejías gnósticas es el entramado de herejías más importante que asoló la Iglesia desde el siglo I hasta el siglo V. O sea, en realidad, vamos a decirlo así, el gnosticismo no es propiamente una herejía cristiana. El gnosticismo es una corriente espiritual, pero que de la mano de la expansión del cristianismo en Occidente y en el mundo helenístico, usó los símbolos cristianos para expandirse. Entonces, claro, desde el punto de vista de usar los símbolos cristianos para expandirse, es una herejía, pero no nace en el cristianismo. Y por eso fue difícil de erradicar, porque en realidad el gnosticismo existe paralelamente a la fe cristiana. Es otra comprensión del hombre. Es una comprensión basada en el dualismo alma-cuerpo, ¿no? Entonces el hombre tiene una interioridad y tiene un exterior que es el cuerpo, que no tiene, es irredimible. Pertenece a este mundo y se va a morir. Entonces es irredimible y no tenemos ni que preocuparnos. De ahí salen dos líneas, digamos, líneas gnósticas de tipo súper rigoristas. Hay que castigar el cuerpo porque es malvado, eso va hacia el lado del maniqueísmo. Y líneas gnósticas de tipo laxistas, como aparentemente da a entender esta línea de Jezabel. Es decir, puesto que el cuerpo no me pertenece, yo soy, la verdad mía es mi espíritu, mi alma, mi interior, pero el cuerpo es una cosa circunstancial que se va a morir, entonces pues que haga lo que quiera. Total, nada de todo eso toca propiamente al espíritu. Bueno, las dos líneas están presentes hoy, y las dos líneas están emparentadas con ese mismo gnosticismo. Como les digo, el gnosticismo no es propiamente una herejía cristiana, sino que en contacto con el cristianismo adopta los símbolos cristianos y desde ese punto de vista se transforma en una herejía cristiana. Pero su sentido es una orientación religiosa propia. Y existieron corrientes gnósticas al margen del cristianismo. Hay un librito de Sergei Hutin, se llama así, La Gnosis o los gnósticos. Lo pueden buscar en la biblioteca del Testigo Fiel, es un cuadernillo que está muy bien explicado las distintas ramas del gnosticismo antiguo y sirven también para entender las formas actuales de la nueva era, que es esto mismo. No hay mucho cambio. Bueno, muy bien. Evidentemente la primera iglesia, la iglesia cristiana del siglo I, pequeña como era, atenazada por una iglesia oficial pagana fuerte, con sus ritos muy asentados, y en las que era socialmente imposible no participar, porque aunque te hubieras convertido en cristiano, pero si eras de tal gremio tenías que ir al banquete de tal gremio, y en ese banquete se iba a comer comida sacrificada a los ídolos. Entonces los primeros cristianos lo tenían difícil. Por otro lado, la iglesia, digamos, oficial, bíblica oficial, eran los judíos, el judaísmo, la sinagoga. O sea, aunque los cristianos formaran parte de todo eso, pero estaban como en tensión. El judaísmo oficial, con sus ritos, con su Shabbat, con su Pesaj, con todo eso, con sus observancias alimentarias, con sus privilegios de religión lícita, ¿no? Entonces el cristianismo era una pequeña grey que no estaba cómoda en nada, ¿no? Y claro, y venían estos que se sentían tentados por esas nuevas corrientes espirituales
que decían, bueno, todo eso externo no importa, lo que importa es el espíritu, lo interior, lo que yo sienta, lo que me pase a mí interiormente. Pero eso era un falseamiento del planteo de Jesús. Y entonces es una de las grandes tentaciones de la Iglesia, es el gnosticismo. Sigue siéndolo, sigue siéndolo. Bueno, vamos a leer la carta de Tiatira, porque allí aparece todo esto, ¿no? Bueno, al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, es la única vez en todo el Apocalipsis donde se usa para Jesús el título de Hijo de Dios, pero además es la única vez en todo el Nuevo Testamento donde lo dice en primera persona. Yo soy el Hijo de Dios. Es un título enorme. Dentro del horizonte, entiéndanlo, dentro del horizonte veterotestamentario. Esto no es una declaración trinitaria todavía, pero estamos muy cerca. El Apocalipsis da pasos de gigante para acercarse a una comprensión trinitaria de Jesús, es decir, Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Da pasos de gigante, pero todavía esto puede entenderse al estilo Antiguo Testamento. Cuyos ojos son como llama de fuego, cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, agape, tu fe, tu espíritu de servicio, es decir, tu diaconía, tu paciencia, tus obras últimas que sobrepujan a la primera. Fíjense qué acumulación de muy esenciales cualidades, porque lo que va a decir también es una enormidad ahora, pero muy esenciales cualidades. Casi les diría que Tiatira realiza la quinta esencia de lo eclesial. Así debe ser la iglesia. Si viniera el Cristo apocalíptico a mi parroquia y nos dijera, conozco tu caridad, tu fe, tu servicio, tu paciencia y tus obras, yo digo, bueno, pues entonces ya no necesitamos nada más. Está completa. Si tuviéramos esas 5 cosas, está completa. Realmente es una iglesia esencial. Está en el medio, no es casual eso, Pero ahora viene la contra. Y la contra es muy grave. ¿Por qué? Porque en el seno de esta iglesia esencial ha aparecido una mujer, primer símbolo femenino del Apocalipsis. Recuerden que cada etapa tiene en su centro un símbolo femenino. 2 negativos, 2 positivos. Este es un símbolo negativo. Como los 4 símbolos femeninos del Apocalipsis son figuras de la propia iglesia. Esto no es una mujer que vino de afuera, tocó el timbre y como vio luz entró. No, es la iglesia vista en algo esencial y que no debería ocurrir en ella, pero ocurre, porque es un plano terrestre, así que nos está contando cosas que ocurren. Tengo contra ti que toleras a Jezabel. Jezabel es un gran símbolo del Antiguo Testamento, veo que estamos muy cerca de la hora. Como esto lleva su tiempo, hay que ver quién es la figura de Jezabel. Fíjense que el Antiguo Testamento, que no le dedica muchos capítulos a cada figura, salvo a las muy grandes como Abraham, como David, como Salomón, pero en general cuando son figuritas le dedica un poquitito, pero a Jezabel le dedica capítulos y capítulos. Es una figura negativa fundamental dentro de las figuras femeninas de la Biblia, que las hay de toda clase. Bueno, como figura negativa es una de las más importantes. Entonces vamos a desarrollarla bien la próxima vez, lo siento. Bueno, muy bien. La próxima vez continuamos exactamente desde aquí y ya después avanzamos en el tema de la siguiente sección. Bueno, muy bien. Nos vemos el jueves que viene.